Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida a la quinta escuela FEDU-UDLA, versión verano 2022. A continuación, daremos inicio a la jornada de hoy, que estará a cargo del académico expositor don Ricardo Monge. Ricardo Monge es licenciado en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Concepción, magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Andrés Bellos, magíster en Didáctica Universitaria y TIC de la Universidad de las Américas, máster en Informática Educativa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Él es director del Instituto de Matemática, Física y Estadística de la Universidad de las Américas. Hoy Ricardo nos brindará su exposición titulada Enseñanza de la Estadística en pregrado con JASP. En este taller se presenta el software open source JASP como una herramienta para la enseñanza de la estadística. Durante la sesión se explicará a través de ejemplos cómo realizar análisis estadístico de problemas que incluyen un contexto. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat que está a disposición de todos los asistentes, las cuales se abordarán al final de la ponencia de la exposición. Muchas gracias, Ricardo, por haber aceptado la invitación de la Facultad de Educación. Y sin más preámbulos, dejo con ustedes entonces a Ricardo Monge. Muchas gracias, colega Guillermo. Primero agradecer, obviamente, la invitación a la facultad. Felicitarlos también por la organización de este conjunto de seminarios en esta escuela. Asimismo también felicitarlos y a todos los, digamos, la convocatoria que han tenido, a los participantes en las distintas sesiones. Así que, bueno, sin más, les voy a compartir pantalla y ustedes me comentan, por favor, si se ve bien, ya sea con un dedito hacia arriba o algún sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, bueno, siéntanse libres y cómodos de prender sus cámaras o sus micrófonos en la medida que vaya presentando. De esa forma hacemos más activa la presentación y podemos ir dialogando sobre algunos aspectos de este software. Como bien lo presentó mi colega Guillermo, el software JASP lo vamos a trabajar en esta sesión como una herramienta para la enseñanza de la estadística, con ese enfoque. No obstante aquello, vamos a ir mostrando algunos aspectos esenciales de la misma para quienes no la conozcan. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer, y si se pueden ayudar con la manito de la herramienta Zoom, ¿quiénes conocen o han oído hablar de la herramienta JASP? Si es un sí, con manito arriba; si es un no, entonces simplemente no ponen ahí su, su comentario. Ahí Guillermo pone manito arriba, también Miguel pone ahí una carita de lo ha escuchado al parecer, así que vamos a ir presentando de a poco entonces la herramienta. Bien, ¿qué temas vamos a tratar para un poco establecer las expectativas de esta sesión? Primero, por supuesto, vamos a dialogar sobre qué es JASP. A continuación vamos a responder la pregunta: ¿por qué deberíamos usar JASP y no otra herramienta de análisis de datos, sobre todo para la enseñanza de la estadística? ¿Cuáles son los requerimientos que necesitamos para usar JASP? El entorno de trabajo, cómo hacer la carga de datos. Vamos a hacer una breve exploración del entorno de trabajo de JASP. Cómo hacer la configuración de algunas variables por niveles de medición. Vamos a trabajar con algunos filtros, vamos a crear nuevas variables, etc. Vamos a hacer varias cosas que de alguna manera nos permitan ir descubriendo este software y las ventajas que tiene, principalmente para enseñar estadística con él, pero al mismo tiempo como una herramienta muy funcional, por ejemplo, para hacer análisis estadísticos de nuestras investigaciones. ¿Okay? Vamos a ir cerrando entonces con algunos ejemplos para exportar datos, algunos recursos de aprendizaje que tiene la propia web de este software,
y algunas salidas de tablas y gráficos y cómo las podríamos disponer en un documento, por ejemplo, en algún manuscrito. ¿Ok? Bueno, ¿qué es JASP? Primero decir que JASP es un software estadístico de acceso libre y de código abierto. Si lo comparamos con otras herramientas, aquí hay algunas en esta lámina que se refieren, por ejemplo, al clásico Excel. También hay otros software como el Stata, el SPSS, que probablemente muchos conocen, el SAS, el Minitab y el R. ¿Ok? Entonces, a diferencia, por ejemplo, del SPSS, el JASP es un software gratuito. Y yo diría que es una de las principales ventajas que nos ofrece JASP a la hora de utilizarlo, como les decía anteriormente, para la docencia o para la investigación. Al mismo tiempo, si lo comparamos con Excel, una de las características principales de JASP es que está incorporando a una gran velocidad muchas herramientas estadísticas que no están disponibles actualmente en Excel y se ayuda mucho del desarrollo que tiene el lenguaje de programación estadística R. ¿Ok? Por eso que entonces lo comparamos con algunos, o ponemos estos ejemplos para compararlo con algunos de los otros software. Bien. Ok. ¿Por qué entonces nosotros deberíamos usar JASP? Como les planteaba recién, porque JASP es gratuito. Fue diseñado por un grupo de investigadores en la Universidad de Ámsterdam. Segundo, porque JASP es amigable. Y en ese sentido, y tal como se describe en esta gráfica, JASP de alguna manera recoge lo mejor de estos dos mundos. Por un lado, la facilidad de uso que tiene, por ejemplo, una herramienta tipo SPSS y la potencia de cálculo estadístico que tiene R. ¿De acuerdo? En tercer lugar, JASP es una herramienta muy flexible y, por supuesto, como ya les adelantaba, también muy funcional. Funcional ya sea para enseñar estadística a nuestros estudiantes, como también para realizar cálculos o análisis estadísticos en nuestras propias investigaciones. ¿Ok? Por supuesto, cuando vamos a trabajar con JASP, lo trabajamos de la misma forma que, por ejemplo, trabajaríamos SPSS, esto es, cargando las bases de análisis de datos que vamos a trabajar. ¿Ok? Otra característica esencial que vamos a revisar más adelante en cuanto al aspecto de funcionalidad es que JASP en las salidas de los análisis que realiza nos entrega automáticamente el formato APA, tanto de tablas como gráficos. Por lo tanto, eso también es de gran ayuda a la hora, por ejemplo, de elaborar algún informe, algún manuscrito o algún trabajo de investigación. Bien. ¿Cuáles son los requerimientos para usar JASP? Bueno, en primera instancia, revisar algún tutorial, ya sea en la misma página web o también en el canal que tiene el software en YouTube. También hay algunos videos, tutoriales que suben distintos usuarios de distinta nacionalidad. Por lo tanto, vamos a encontrar tutoriales en inglés, en español, etcétera. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es que, por supuesto, estemos familiarizados con el sistema operativo en el cual estamos trabajando, ya sea Windows, OS X o Linux. ¿En qué sentido? En que una de las características que tiene JASP es que para poder utilizarlo necesitamos tener un manejo de los archivos con los cuales vamos a trabajar. Y en particular, y ya les adelanto, una de las condiciones que requiere JASP para hacer análisis de datos es que los archivos estén en archivo CSV. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo más ratito para que eso quede un poco más claro. Bueno, y por supuesto, para poder usar JASP necesitamos tener la última versión instalada. El enlace de descarga es el que está aquí, es jasp-stats.org.
Y cuando le hacemos clic, entonces nos lleva a la página web del software, donde dentro de las opciones que tiene, la primera que nos muestra es la de descarga. ¿Ok? En la misma web nos dicen qué versión estamos. En este caso estamos en la versión 0.16. Y una de las características que trae esta nueva versión es que incluye algunos modelos de Machine Learning, de redes neuronales y algunas extensiones para hacer metaanálisis. Otra característica súper importante también de esta última versión es que ahora tiene dentro de la interfaz la posibilidad de cambiar el idioma a inglés, perdón, de inglés a español, entre otros idiomas, por supuesto. Bueno, la página web describe un poco lo que yo les contaba antes en cuanto a las características principales que tiene JASP, entre ellas que es un software gratuito, que es amigable, que es flexible, y algunas de las principales ventajas que tiene, ¿cierto?, este software para trabajar en el análisis de datos. Entonces, si ustedes quieren descargarlo, simplemente van a esta página web y se van al sector de descarga, con lo cual van a poder descargar el software en el sistema operativo que ustedes estén trabajando, y con la típica secuencia de ventanas de instalación van a poder instalar el software sin problemas. Bien, dicho eso, vamos a revisar un poco entonces cómo es el entorno de trabajo de JASP. ¿Okay? Para eso voy a irme a una ventana de JASP. En este caso, voy a abrirlo directamente desde mi computador. Entonces voy a buscar el software. Una vez que lo tengo instalado, le doy clic a la aplicación y se va a abrir JASP como lo estamos viendo acá en pantalla. Ok. Una vez que se abre, entonces nos da esta visualización como una ventana de bienvenida, describe un poco las características que tiene el software, y una de las primeras opciones que ustedes pueden cambiar cuando lo instalan es irse a este icono tipo sándwich acá arriba, irse a preferencias, luego a interfaz y cambiar o escoger el idioma. ¿Ok? Entonces aquí tienen la disponibilidad de varios idiomas con los cuales trabajar. Por defecto, cuando se instala, viene en inglés, por lo tanto, si lo hacemos en el idioma inglés, tendríamos que ir aquí a preferencias, ¿cierto? Interfaz, y cambiamos al español. Rápidamente entonces, cambiamos así el idioma sin mayor complejidad. ¿Ok? Bien, entonces, cuando abrimos JASP, lo que nos aparecen acá arriba son los módulos de trabajo de análisis estadístico que nos ofrece JASP. Tiene acá una versión de acceso directo a R, con los cuales, por ejemplo, uno podría abrir acá una ventana y correr un comando de R directamente, si así lo quiere, y al ejecutar entonces ese código nos mostraría el resultado aquí por pantalla. Yo diría que esta es una característica muy, muy especial que tiene JASP, porque si es que estamos trabajando con alguna librería o algún paquete que no viene incluida directamente en JASP, entonces podemos hacer la conexión con R y seguir trabajando con esa librería. ¿Ok? Voy a cargar una base de datos de ejemplo para seguir explicando los menús de opciones que tiene el paquete. Entonces tiene, por ejemplo, estadísticas descriptivas, contrastes de hipótesis, análisis de varianza, modelos mixtos, análisis de regresión, análisis de frecuencia, análisis factorial, análisis de fiabilidad, etc. ¿Ok? Si uno pincha acá, cada uno de las distintas herramientas que tiene, entonces uno se da cuenta que vienen las alternativas tanto de estadísticas clásicas como bayesianas. ¿Ok?
Naturalmente, uno trabaja con las clásicas cuando está enseñando estadística de pregrado o a nivel escolar, uno trabaja con estas primeras herramientas. ¿Ok? Cuando vamos a hacer análisis, por ejemplo, y presionamos algunas de estas herramientas, automáticamente se despliega a la derecha esta ventana de análisis, en este caso de análisis de estadísticas descriptivas, y más a la derecha aparece la ventana de resultados. ¿Ok? Entonces, muy rápidamente, una vez que uno tiene los datos con los cuales va a trabajar, los carga y puede obtener de forma muy rápida y fácil los análisis estadísticos. Por ejemplo, uno puede tomar esta variable, la variable extra de este conjunto de datos, enviarla como variable que queremos analizarla y de inmediato nos entrega las estadísticas descriptivas. ¿Ok? Aquí uno puede eliminar el análisis y volver al conjunto de datos. Puede cerrar esta opción, en este caso no vamos a guardar los cambios y volvemos entonces al menú de trabajo. ¿Ok? Bien, eso es en cuanto al entorno del trabajo en términos bien generales. Veamos ahora entonces cómo hacemos la carga de datos en JASP. Cuando trabajamos con datos, estos datos pueden estar en distintos formatos. Pueden estar con extensión .dat, pueden estar con extensión .txt, .xlsx, que es la de Excel, CSV, etc. Y una cosa muy importante que hay que destacar en este punto es que JASP no carga directamente los archivos que estén, los archivos de datos que estén en Excel. Lo que hay que hacer antes es desde Excel guardar esa base de datos, como un CSV. ¿Ok? Y una vez que está en ese formato, entonces podemos cargarlo a JASP para poder trabajarlo. Bien. Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a tomar una carpeta donde tengo un conjunto de datos. En este caso, por ejemplo, tengo este ejemplo. Si se fijan, se llama la base de datos de Excel se llama hombres. Entonces, cuando la abrimos, este es un archivo de Excel, es decir, con extensión XLSX, muy sencilla. Y para que JASP la pueda leer, entonces tenemos que guardarla como CSV. Eso quiere decir que tenemos que irnos aquí a la opción de texto, perdón, de CSV delimitados por comas. Elegimos esa opción y ese tipo de archivo es el con el cual vamos a poder trabajar en JASP. Entonces, al guardarlo con esa extensión, cerramos acá y vamos a JASP. Y entonces ahora vamos a poder cargar ese archivo sin problema. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos de nuevo al menú, vamos a abrir desde el ordenador. En este caso vamos a nuestra carpeta, que aquí la tengo dentro de las listas de opciones de carpetas que están, porque son mis archivos recientes. Me voy a taller de JASP y si se fijan, automáticamente me muestra todos aquellos archivos que son CSV y son los cuales puedo abrir. Entonces, por ejemplo, abro en este caso la base de datos hombres y ahí tengo entonces el conjunto de datos. Una opción súper importante que podemos comentar ahora es que nosotros podemos guardar en el ordenador directamente en la misma carpeta con extensión .jasp. ¿Qué nos permite esto? Nos permite, por ejemplo, no solo guardar la base de datos, sino que también guardar los análisis estadísticos que realicemos juntos con las salidas de estos análisis. ¿Ok? Y eso es súper bueno porque entonces no tenemos que realizar todos los análisis nuevamente cada vez que abrimos el archivo. ¿Ok? Entonces, como les decía recién, para hacer eso tenemos que guardarlo como archivo JASP en la carpeta que elijamos y entonces ahí nos va a quedar
guardada tanto la base de datos, el tipo de análisis que estamos haciendo, como las salidas. Si nosotros cerramos entonces y vamos a abrir desde el ordenador y desde nuestra carpeta ahora ese archivo en formato JASP, nos va a abrir, como les decía, la base de datos, el análisis y la salida correspondiente. Como ustedes ven acá, nos permiten copiar las tablas, nos permite copiar los gráficos y llevarlos, por ejemplo, a un documento. ¿Ok? Bien, eso es entonces cómo hacer carga de datos en JASP. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de ver cómo hacer un análisis de datos paso a paso y reforzando esta idea de llevar desde las bases de datos a través de las herramientas de análisis el resultado de análisis estadístico que queremos. ¿Ok? Para eso, primero vamos a reforzar el hecho de que JASP reconoce los clásicos tipos de variables que se conocen en estadística. Entre ellas tenemos obviamente las variables que son de tipo categóricas, por ejemplo las nominales contextos o las ordinales, y las variables continuas en este caso de tipo escala. ¿Ok? Cuando hacemos la carga de datos, entonces en JASP nos vamos a dar cuenta, voy a tomar un ejemplo de la biblioteca, ya voy a explicar en qué consiste eso, y vemos acá arriba, ustedes notan que al lado del nombre de la variable aparece un icono. Entonces ese icono nos indica de qué tipo de variable estamos hablando. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos esta especie de regla, estamos hablando de una variable continua de tipo escala. Si tenemos entonces este icono similar a un diagrama de Venn con tres conjuntos, estamos hablando de una variable categórica. ¿Bien? Si nosotros queremos cambiar el tipo de variable en una columna específica, simplemente le damos clic y podemos elegir entonces la variable, el tipo de variable que creemos que es esa variable. Por ejemplo, aquí podríamos cambiarla desde de tipo categórica, nominal a ordinal. ¿Ok? O podemos volverla nominal si es que queremos. ¿Bien? Esa es una opción. Ok. Otra herramienta súper interesante que tiene JASP es la posibilidad de trabajar con filtros. Entonces, por ejemplo, en esta misma base de datos que tenemos acá, nosotros presionamos este icono que se refiere al filtro, aquí en la esquina superior izquierda, y al presionarlo, entonces podemos establecer algunos filtros. Por ejemplo, podemos querer trabajar de este conjunto de datos solo con aquel grupo que se refiere al grupo 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente pinchamos acá la variable extra, le damos a igual y escribimos el número 1. Una vez que tenemos establecido el filtro, entonces, le damos a aplicar filtro a esta base y, perdón, aplicar filtro, perdón, acá me equivoqué. Quiero filtrar por grupo, entonces es el grupo el que debo elegir. Un segundo. Ahora sí, grupo igual 1. Y entonces al aplicar el filtro solamente nos muestra en la base de datos el grupo 1. ¿Eso qué significa y qué fin práctico tiene? Por ejemplo, si vamos a hacer un análisis de estadísticas descriptivas, por ejemplo, y queremos agrupar por grupos, cuando tenemos activo el filtro, entonces nos muestra en la salida de estadística descriptiva solo aquellas que corresponden al grupo 1. De igual manera, por ejemplo, si quisiéramos solo la del grupo 2, entonces podríamos aplicar el filtro del grupo 2 y aquí ahora nos estaría mostrando
las estadísticas de ese grupo. Podemos eliminar el filtro, y al eliminar el filtro se fijan que si tenemos agrupadas las estadísticas descriptivas, nos muestra las estadísticas descriptivas de cada grupo. ¿Okay? Bien, esa es una herramienta muy, muy interesante. Otra herramienta interesante que tiene JASP es la posibilidad de crear nuevas variables. De la misma manera, podemos usar el mismo ejemplo de base de datos, y para eso nos vamos acá al icono de más. Cuando le damos a más, entonces lo primero que nos pide es el nombre de la variable. Entonces podríamos ponerle, por ejemplo, nueva variable. Tenemos que decirle de qué tipo es. Vamos a elegir en este caso escala. Y se nos crea entonces una nueva columna con el nombre de la nueva variable que vamos a crear. Y por ejemplo, en este caso podría ser la variable extra multiplicada por 5, por ejemplo, por dar un caso. Ya nos interesa tener una nueva variable que va a ser 5 veces la variable extra. Y cuando le damos a calcular columna, entonces nos crea automáticamente esa variable. Y de la misma manera, si nosotros entonces tenemos las estadísticas descriptivas de estas variables, nos va a mostrar acá los cálculos correspondientes al análisis de esta nueva variable que estamos creando. ¿Ok? Bien, una cosa que les había comentado es que por supuesto podemos exportar, ya sea así los datos, los resultados o las tablas, y eso lo podemos hacer directamente acá con esta opción que dice copiar, por ejemplo, la tabla como texto, o copiarla a un formato, en formato látex, si es que alguno conoce ese lenguaje de programación de documentos, y al copiarlo entonces podemos llevarlo a un documento Word directamente, o podemos llevarlo previamente a un Excel para hacer, por ejemplo, algunos ajustes, algunos cambios antes de llevarla a nuestro documento final. Entonces aquí nos aparece la tabla, como ustedes ven, ya en el formato típico, ¿verdad? Faltan por supuesto algunos ajustes como la numeración, qué sé yo, pero ya en formato APA. Una sugerencia práctica que yo siempre realizo es que la lleven primero esta tabla a un Excel. ¿Por qué? Porque de esa forma en el Excel podemos hacer los ajustes de una forma más fácil, más estructural, y entonces podemos ahí, una vez que tenemos hechos los ajustes, podemos llevarla al documento. Acá, por ejemplo, podemos, no sé, eliminar una columna si es que está sobrando, etcétera. ¿Ya? No me voy a detener mucho en esta parte porque la idea es que podamos ver otras de las herramientas que nos ofrece JASP. Recursos de aprendizaje. Esto es súper importante porque está en línea con la temática del taller. JASP tiene una gran cantidad de recursos de aprendizaje dentro de su página web, y para llegar a ellos simplemente tenemos que ir a la página web y entonces acceder a este conjunto de herramientas. ¿De qué forma? Estoy volviendo a la página web, acá. ¿Cómo llego a ello? Simplemente me voy acá arriba a Teaching, le doy clic y nos va a mostrar un conjunto de recursos que tiene JASP para educadores, para profesores. ¿Ok? Una de las primeras recursos, podríamos llamarle, o documentos que es súper útil para trabajar con JASP es la descripción del conjunto de datos que trae JASP por defecto para hacer análisis de datos y trabajar con algunos modelos estadísticos. ¿Ya? Este es el documento que se llama librería de datos. Por el momento está en inglés, pero describe de manera muy didáctica y funcional en qué consiste cada una de las bases de datos disponibles en JASP y cómo podemos trabajar con ellas.
Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la primera que aparece acá. En el capítulo 1 tenemos estadística descriptiva, entonces la primera base de datos es esta, se llama SLEEP, que sirve para trabajar temas de estadística descriptiva. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar acá en este manual? Primero, se va a dar una descripción del conjunto de datos. Acá dice que este es un conjunto de datos que se llama SLEEP y nos entrega el número de horas adicionales que cada uno de 10 pacientes duerme después de habérsele administrado un par de pastillas para dormir, pongámoslos así entre comillas. ¿Ok? Aquí generalmente también se incorpora una nota, ya sea histórica o de referencia del conjunto de datos, cuando apareció por primera vez, quiénes fueron los investigadores que la trabajaron, y después nos entrega el propósito, con qué fin se trabajó esta base de datos y con qué modelo estadístico podríamos utilizarla. Y a continuación se describe a través de un pantallazo cuáles son las variables que tiene y de qué tipo son. ¿Okay? Este de hecho es el mismo ejemplo que estábamos viendo recién. Nos dice, primero nos da una lista de las variables, cuál es el tipo, la descripción de la variable y así lo hace para cada una de ellas. ¿Okay? Otra cosa interesante que ofrece esta librería es que nos entrega código de análisis, que es el mismo que aparece en JASP y que está disponible en este digamos, marco de ciencia abierta o el Open Science Framework, que es una especie de plataforma en la cual es libre, es gratuita, y uno como investigador o profesor puede crearse una cuenta y dejar disponible allí, por ejemplo, ya sea bases de datos para trabajar con los estudiantes o incluso ya análisis con ya realizado para que ellos puedan revisarlo. Esa es una posibilidad desde el punto de vista pedagógico, pero también nos sirve como una muy buena herramienta a los investigadores para dejar allí, por ejemplo, el flujo de trabajo de un proyecto de investigación. Es una herramienta súper útil para trabajar en colaboración con otros investigadores e ir dejando allí alojado en esta plataforma todo el trabajo que se va realizando en torno, por ejemplo, a la redacción de un artículo científico, en los análisis de datos correspondientes, etcétera. Bueno, una vez que se dan todas esas indicaciones, aparece un ejemplo del análisis de datos que se puede realizar. En este caso, lo que se desea comparar, ¿cierto?, es la efectividad de las pastillas de dormir en ambos grupos, haciendo la comparación. Si volvemos a JASP y trabajamos con esta base de datos, voy a cerrar acá para hacer de nuevo la apertura. Para llegar a este conjunto de base de datos tenemos que irnos entonces a abrir a biblioteca de datos y acá aparecen separadas por carpetas en la misma estructura que tiene el documento las distintas bases de datos que podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, estamos viendo nosotros en el capítulo 1, estadística descriptiva, el conjunto de datos llamado SLEEP. Y acá tenemos dos opciones. La primera, que tiene el icono verde de JASP, nos entrega no solo la base de datos, sino que también el análisis estadístico junto con sus salidas. Y si presionamos la que aparece acá como una grilla sin el icono, entonces nos entrega el conjunto de los datos sin el análisis. Vamos a abrir esa para que entonces ustedes vean que aquí nos muestra exclusivamente la base de datos. Bueno, una vez que tenemos la base de datos, como yo les mostraba recién, podemos hacer, por ejemplo, un análisis descriptivo de la variable extra, que son las horas de sueño extra que durmieron los sujetos. Vamos a querer, por ejemplo, separarlas en grupos para hacer la comparación. Podemos agregar, por ejemplo, un diagrama de caja. Entonces nos vamos acá a la opción gráficos y le damos clic a elemento del diagrama de caja. Y aquí tenemos los gráficos de caja, ¿cierto? Caja bigote que nos ofrece JASP. Y acá uno podría ya, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que estamos observando, establecer en qué grupo tenemos, ¿cierto?, diferencias
de acuerdo a las medidas estadísticas correspondientes, por ejemplo, donde los individuos tienen una ganancia de sueño extra. Bien. Podemos agregarles otras opciones, por ejemplo, que se superponga el diagrama tipo violín, podemos agregarle colores, qué sé yo, etcétera. Si hay puntos atípicos, también podemos pedirle que los muestre, etcétera. ¿Okay? Aquí aparecen todas las opciones que trae JASP para poder trabajar, pero en este caso, por el tipo de variables, ¿cierto? No podemos hacer un diagrama de dispersión porque necesitaríamos dos variables cuantitativas, por ejemplo, para hacer aquello. Bien. Ok, entonces, si nosotros guardamos este análisis y esta salida con JASP, tendríamos el conjunto de base de datos, los análisis correspondientes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es cerrar esta opción que acabamos de trabajar y vamos a abrir la misma base de datos, pero ahora incluyendo el análisis. Entonces, en ese caso, elegimos el icono verde y lo que nos va a mostrar es el conjunto de datos, el análisis que se está realizando y la salida descriptiva. Una opción interesante que tiene JASP es que podemos agregar cuadros de descripción. ¿Ok? Y eso simplemente lo hacemos con la opción de agregar descripción. Como aquí ya está agregada, entonces no me da la opción, ahí está agregada, ¿no? Podemos trabajarlo de esa forma. Bien. Vamos a volver a la presentación. Otros aspectos importantes de recursos de enseñanza que ofrece la página web se refieren, por ejemplo, a una guía para estudiantes. En este caso yo acá la tengo descargada en español. Y la guía de análisis estadístico con JASP para estudiantes está en la versión tanto inglés como español. Trae mucha información. Primero, obviamente, una introducción de uso de JASP y también distintos tipos de análisis estadísticos. Me voy a ir al índice para que podamos ver algunos. Por ejemplo, tenemos estadísticas adictivas, obviamente, tenemos transformación de datos, pruebas de hipótesis, comparación de dos grupos muestras independientes o grupos relacionados, análisis de regresión, simple o múltiple, regresión logística, etc. Entonces, como ustedes ven, JASP tiene muchas de las herramientas que son ampliamente utilizadas entonces en análisis estadístico, ya sea para la enseñanza o para nuestras investigaciones, por ejemplo. Bien. Se puede seguir navegando por los recursos de enseñanza. Obviamente está el sitio web, está la carpeta en el OSF de JASP, donde obviamente uno puede descargar todos los recursos disponibles. Esta es la visualización que nos ofrece esta plataforma. Aquí hay enlaces directos, por ejemplo, a los tutoriales en YouTube. Acá están, por ejemplo, hay algunos PowerPoint por capítulos, los cuales también pueden ser bastante útiles, etc. Bien. Está el libro de texto también, especialmente diseñado para estudiantes de psicología, pero también es funcional para cualquier otra carrera, y el conjunto de manuales que también está disponible acá. Bien. Bueno, para resumir, lo vimos a la pasada, siempre hay que trabajar con la idea de crear en JASP, por ejemplo, las tablas de frecuencias, llevarlas a un software de edición como puede ser Excel, y luego llevarla a nuestros manuscritos, por ejemplo, que puede ser Word, y acabamos de ver un ejemplo. ¿Okay? En honor del tiempo y para dejar un espacio a dudas, consultas, comentarios o reflexiones, entonces dejaríamos la presentación hasta acá. Así que si tienen dudas, consultas o comentarios, colegas.
Estamos atentos a sus dudas y consultas. Pueden usar directamente, si está de acuerdo Ricardo, su micrófono. Sí, por supuesto. Oye, Ricardo, tengo una consulta. Gracias, Miguel. Todos sabemos que los softwares son bastante fregados cuando uno cambia de ambiente Windows a ambiente Mac. ¿En qué sistema sugieres tú usar Jazz? Es una buena pregunta. Yo actualmente no lo he probado en Mac, pero no debería haber ningún problema. De hecho, en la página web se describe y obviamente da la opción cuando vamos a descarga eh, para qué opción queremos instalar Jazz. Correcto. Sí, lo que recomiendan, ya sea cualquiera sea el sistema operativo que estemos trabajando, que tengamos la última versión de ese software. Entonces, por ejemplo, si se trata de OS X, no sé en qué versión irán, pero habría que elegir o la del año pasado o la del año antepasado a lo más, para que no hayan problemas, por ejemplo, con integraciones de software de terceros, ¿no? Porque típicamente a veces hay algunas dificultades con software estadístico, con algunas librerías. De hecho, me acuerdo que el RStudio tiene esa dificultad en el Mac. Y acá no deberíamos tener ese problema. Eso porque cuando uno Mac como 20 partes, medianamente de Mac yo no lo hice funcionar, así que todos lo hago en Windows, así que claro, hay que eso, ya, súper mucho. Gracias, Miguel. Te escuché entrecortado, pero creo haberte entendido. Y sí, pues, efectivamente es un tema, ¿eh? Habría que probarlo. Mi sugerencia sería bajar, descargar, correr algunos análisis en Mac, pero no deberían, yo al menos no he escuchado reportes de problemas en Jazz. Sí, como te comentaba, con R y con RStudio sí los hay, pero acá no debería haber mayor inconveniente. Sé que existe también algunas opciones para trabajarlo en línea, pero yo particularmente no las he explorado. También esa podría ser una alternativa. Perfecto. Tengo otra consulta a propósito de esto del importante. Claro, uno lo guarda en formato CBS y funciona. Pero existe la posibilidad de que uno ingrese. Creo haber entendido. La pregunta es si existe la posibilidad de ingresar a mano los datos. ¿Es eso? Si tú lo visitas, por ejemplo, a ver, evidentemente es una encuesta online o un trabajo en carga, un Excel, pero si tienes una más chiquita, tú los registras y después tienes que ingresarlos, puedes usar de forma directa, tienes que armar una Excel y de ahí importar. Exactamente, como tú describes al final, Miguel. Hay que armar una pequeña planilla en Excel. Recordar que hay que guardarla en formato CSV. Sí, claro. Y ese archivo hay que cargarlo en Jazz para trabajarlo. La lógica de funcionamiento es muy similar a la de R. Cuando uno carga en R, carga la base de datos. Es muy raro, aunque se pueda hacer, que uno cambie en R un valor. Insisto, aunque se puede hacer, pero en Jazz no se puede. Y justamente trabaja bajo esa lógica porque se entiende que la base de datos uno ya la trabajó previamente en cuanto a su limpieza, a la revisión de los puntos atípicos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, no podemos hacer como una edición de un valor de una tabla directamente en JAX. Tendríamos que hacerlo con Excel, por ejemplo, guardar y volver a cargar. Lo que sí podemos hacer en JAX, como lo vimos recién con un ejemplo muy sencillo, es hacer transformación de variables, porque ahí estamos trabajando bajo la lógica de columna, es decir, tomo una columna o un par de columnas y a partir de esas dos, a través de alguna transformación, operación matemática,
construyo una nueva variable. Una última consulta. El guardado de los archivos, ¿cómo se hace? Creo que me perdí en ese momento. No sé. Tú, por ejemplo, nos mostrabas gráficos, nos mostrabas cómo ponían las tablas, pero ¿en qué guardas ese trabajo? Como pues tú días a otro compañero y dices, mira, están mis datos, velos cómo están, por ejemplo. Sí, sí, es buena pregunta, y en este caso uno debería guardarlos con extensión JASP. Y el Ya. colega, para poder revisar el análisis, tendría que tener JASP instalado también. Pero la gracia del objeto JASP es que va todo junto. Va la base de datos, va los análisis que uno realizó y las salidas correspondientes. Uh-huh. Muchas gracias, Miguel, también. Hay una consulta de la participante Ana Vázquez. Dice, ¿tiene versión para celular o tablet? Que yo conozca, no hay una versión de descarga directa para dispositivos móviles. Sin embargo, como comentaba recién, hay algunas opciones, así como tiene Yamovi, para poder trabajarlo en línea directamente. Para, por ejemplo, hacer algún análisis rápido, si uno quiere, ¿cierto? Y no tiene un equipo, un computador a la mano. Pero lo recomendable sería trabajarlo directamente en un computador. Una pregunta que acabo de escribir en el chat es, ¿cómo se relaciona JASP y R? Sí, esa es una buena pregunta, Guillermo. Algo comenté al inicio, con esta opción o este botón que ofrece JASP para hacer integración. De hecho, cuando uno va acá, aparece directamente R. Entonces, hasta donde entiendo, el diseño y la concepción de JASP como tal resuelve el problema de la interfaz gráfica para hacer análisis de datos usando la potencia de cálculo de R. De hecho, sin ir más lejos, cuando uno, por ejemplo, quiere hacer un análisis factorial confirmatorio, en JASP, la entrada del modelo factorial que uno va a realizar tiene que entrarla con la misma estructura o lenguaje que usa la librería Lavan de R para este tipo de análisis. Eh, Así que, respondiendo a tu pregunta, Guillermo, efectivamente, JASP se relaciona a través o con R, dado que usa sus potentes librerías de cálculo para hacer los análisis estadísticos. Pues ahí mismo están mostrando el guarda el No te escuché bien, Miguel. si nos guarda trabajo. ¿Cómo guardo el trabajo? Sí, Tengo claro. que irme una vez, por ejemplo, este mismo, supongamos que este es un trabajo, tengo mi base de datos, tengo mi análisis, tengo mi salida, entonces nos vamos acá a guardar y cuando guardo directamente en cualquier carpeta que yo elija, me lo guarda por defecto con extensión JASP. Entonces, al guardar y cerrar, vamos a hacer aquí el ejercicio, luego yo voy a mi carpeta, puedo ir a archivos recientes, mejor me voy a ordenador, me voy a mi carpeta y debiera estar mi análisis Sleep en JASP. Entonces cuando le doy clic, ya me carga directamente la base de datos, la salida, bueno, la base de datos, el análisis y la salida correspondiente. Súper. Donde es por nada, Miguel, donde es un poco laborioso y sí, bueno, pero es por defecto cómo funciona la herramienta, es que para llevar esto a un manuscrito hay que ir copiando tabla a tabla y gráfico a gráfico para hacer esos diseños, pero ya es si ustedes lo comparan para aquellos que trabajan con SPSS, por ejemplo, es tan o igual funcional que esa herramienta, porque en definitiva
nos está arrojando las salidas en un par de segundos, tal como ocurre en SPSS, y no tenemos que estar codificando, por ejemplo, si lo estuviéramos haciendo directamente en R. Claro, y entonces ahí es donde cobra valor y funcionalidad para trabajar con los estudiantes, sobre todo en pregrado, pero también con estudiantes del sistema escolar, estudiantes de tercero o cuarto medio se podría trabajar sin ningún problema. Bueno, agradecerle a Teresa ahí por el comentario, y sí, pues efectivamente es una herramienta que no es muy popular, también es reciente, pero tenemos la certeza que va a ir cobrando cada vez más adeptos, usuarios, y va a empezar a desplazar a otros software. Así que si podemos utilizarla sería muy, muy bueno. Bien, damos por concluida la presentación de nuestro académico Ricardo Monge. Agradecemos su participación. Por supuesto, como integrante del Instituto de Matemáticas, Física y Estadística, aprovecho a dar las gracias a la Facultad de Educación y la invitación que nos hace a participar en esta actividad, ¿cierto?, de verano 2022, de Escuela de Verano 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a los colegas que nos acompañaron hoy. Que tengan feliz tarde.